La teología de la liberación es una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes, nacida en América Latina tras la aparición de las comunidades eclesiales de base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín, que se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres y por recurrir a las ciencias humanas y sociales para definir las formas en que debe realizarse aquella opción. Algunas de las ideas de la teología de la liberación son: 1. Opción preferencial por los pobres. 2. La salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica como signos visibles de la dignidad del hombre. 3. La espiritualidad de la liberación exige hombres nuevos y mujeres nuevas en el nombre nuevo de Jesús. 4. La liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana y de la necesidad de eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias en este mundo. 5. La situación actual de la mayoría de los latinoamericanos contradice el designio histórico de Dios y en consecuencia de un pecado social. 6. No solamente hay pecadores, sino que hay víctimas del pecado que necesitan justicia y restauración. 7. El método de estudio teológico es la reflexión a partir de la práctica de la fe viva, comunicada, confesada y celebrada dentro de una práctica de la liberación. Uno de los primeros antecedentes de la teología de la liberación son las reflexiones y las prácticas teológicas de un grupo de pastores protestantes suizos como Karl Barth y alemanes como Emil Brunner, Dietrich Bonhoeffer, ejecutado por el nazismo, y Martin Niemöller. La filosofía de la liberación es la primera y más original sistematización filosófica que se ha realizado hasta la fecha desde el sur, y es, como veremos, una de las más novedosas reflexiones que sobre la persona en su encarnación histórica, política, económica, social y cultural se realiza en nuestros días. En el año 1970 puede servir como fecha aproximada que marca el nacimiento de la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación es expresión de la realidad cotidiana, de pobreza en la que comenzó y en la que todavía busca su inspiración. Por ello no es una filosofía de despacho, realizada por un filósofo apartado de la realidad, una filosofía para filósofos, a la que se refirió Kant. Por el contrario, la filosofía de la liberación pretende hacerse cargo de los mayores interrogantes suscitados por la cotidianidad existencial en donde se desenvuelve y quiere ser una reflexión estrictamente filosófica, pero que da respuesta a la situación de sometimiento en la que viven pueblos y personas en el sur, y allí donde se manifiesta la expoliación del hombre sobre el hombre o de la totalidad sobre lo distinto. Conviene aludir a la polémica filosófica que animó al panorama latinoamericano, que tuvo como principales protagonistas a Augusto Salazar Bondy y a Leopoldo Sea, y en que también intervino decisivamente Enrique Dussel. El peruano Augusto Salazar Bondy planteó en 1968 la imposibilidad de una filosofía latinoamericana auténtica y original, debido a su inserción en una cultura de dominación. Percibimos que buena parte de la tematización de la filosofía de la liberación es hija de la razón europea, incluso la crítica. Esto demuestra que en el interior de la misma filosofía europea se haya incodado el embrión que posibilita ir más allá de donde la filosofía griega y de la modernidad europea haya llegado. Esto es hasta la exterioridad del otro, con el fin de afirmar el principio hermenéutico fundamental de la filosofía de la liberación: la razón de la persona pobre, la razón del miserable, hasta ahora siempre excluido, sus derechos arrebatados y su dignidad eclipsada. La novedad de la teología de la liberación no radica en la temática, sino en el método. Lo primero es la vida desde la que se cree, el compromiso, el seguimiento a Jesús. Lo segundo es la reflexión de la fe, la teología, que reflexiona a partir de la práctica de la fe. Es un artista que trabaja desde el arte y lo político. En el mismo año de la presentación de su obra Objeto de Cura, se firmó la Declaración de Caracas a favor de la democracia, después de que no solo América Central, sino la mayoría de América del Sur hubiera sufrido dictaduras. Se puede tomar esta declaración como una cura para América Latina. Fue uno de los tantos años en los que Colombia vivió el conflicto armado patentemente. En este mismo año sucedió la toma del Palacio de Justicia por el M-19 y él mostró su obra hecha con objetos después de un atentado terrorista, lo que demuestra su relación y la importancia que le da el conflicto armado en Colombia.
lo cual ha marcado su manera de hacer arte.